que poner a grabar. Ok, entonces vamos a hablar ahorita de lo que es la epidemiología de las distintas leishmaniasis que ya vimos. Ok, entonces, ya sabemos que la leishmaniasis se clasifica según su entidad clínica en leishmaniasis tegumentaria y en leishmaniasis visceral. Perdón. Que existe un vector biológico, que es el hospedador intermediario de este parásito, que es un invertebrado del género Lutzomia en América y del género Phlebotomus en Europa, Asia y África, y que vamos a tener hospedadores definitivos que son, en líneas generales, para leishmaniasis tegumentaria, ratones y hámster, o sea, roedores, y para leishmaniasis visceral, perros y caninos silvestres, ¿ok? Y que el humano es un hospedador accidental. Y que por ende, cuando infecta al humano se denomina antropozoonosis, y cuando solamente afecta y el ciclo completo se hace en los animales es una zoonosis. La tasa de incidencia en nuestro país para el año 2005 era más o menos 0,22 casos por 100.000 habitantes. Para el 2014 se dice que era de 0,03 casos por 100.000 habitantes, lo cual puede ser un subregistro muy grande o que realmente haya habido una reducción importante. Pero realmente no se ha hecho nada para que esto disminuya, o sea que probablemente tenga mucho que ver con subregistro. La incidencia mundial es más o menos 200.000 a 400.000 casos nuevos anuales, y la mortalidad es más o menos 20.000 a 30.000 defunciones anuales a nivel mundial. Eh, ok, entonces si vemos el mapa de la leishmaniasis cutánea, o sea, la leishmaniasis tegumentaria para el 2021, tenemos los países con mayor prevalencia. Fíjense que está en Latinoamérica: Brasil, Colombia y Bolivia. ¿Esto es Bolivia o Perú? No me acuerdo. Perú, Perú. Perú, ok, sí, Perú. Entonces, fíjense que está Colombia, Perú y Brasil. Y por acá tenemos, pues, aquí me matas y no me acuerdo qué país es, pero debe estar aquí. Eh, Sen- Creo que es Argelia. a mí también me parece Argelia, pero no está aquí. Senegal, Yemen, o sea, Yemen es aquí, por acá. Ay, Dios mío, me comió. Brasil es de los países que más tiene, el No Líbano, lo veo, no sale, yo creo. tampoco lo veo. Pero me suena más como tú dices que a que sea... Ah, no, Emiratos Árabes es aquí. No. Bueno, X, el punto es que fíjense que hay países con una altísima prevalencia y países con menor prevalencia y otros que ni siquiera lo reportan, ¿ok? Entonces, de leishmaniasis, fíjense, por ejemplo, yo no sabía, no hay data de leishmaniasis tegumentaria en India, pero claro que hay en India leishmaniasis tegumentaria. Y bueno. En Venezuela, nosotros entonces nos agrupamos entre los que están entre 1.000 y 4.999 casos nuevos anuales, ¿ok? Que no es despreciable para el año 2021. La distribución de la leishmaniasis tegumentaria, entonces tenemos que principalmente es en los países del sureste asiático. Segundo lugar, África. Tercer lugar, los países del Mediterráneo oriental. Y bueno, y después están los demás, incluida América, que estamos en el 3% de los casos mundiales de leishmaniasis tegumentaria están en América, donde sabemos que Brasil es quien produce la mayor cantidad porque igual es el país con más personas de Latinoamérica. La enfermedad afecta a la población más pobre del mundo y se asocia a malnutrición, al desplazamiento poblacional, particularmente cuando no solamente el desplazamiento, sino, por ejemplo, como ocurre en Venezuela, ay, se me fue el nombre, las invasiones y que se deforesta una zona que tenía vegetación y es deforestado para poner casas en esos lugares recién deforestados. Son lugares perfectos donde hay el vector y eso los hace muy susceptibles. Evidentemente que se asocia a viviendas pobres porque tiene que quedar muy cerca de estas áreas recién invadidas, y debilidad, por supuesto, del sistema inmune del hospedador, de la persona susceptible, con falta de recursos económicos, que evidentemente hablábamos de que afecta más a los pobres que a los ricos. El estimado es más o menos 700.000 a 1 millón de casos nuevos anualmente a nivel mundial, y solo una pequeña porción de los que se infectan con el parásito a la larga desarrollan la enfermedad.
Sobre la leishmaniasis tegumentaria a nivel mundial, tenemos que para el 18 había 92 países que eran endémicos, la población en riesgo es más o menos de 1 billón de personas, o sea, 1 billón de personas en riesgo de hacer la enfermedad. Y la incidencia es más o menos 600.000 a 1 millón de casos nuevos anuales. Solo 200.000 son reportados, y de esos se cree que solamente 200.000 son reportados a la Organización Mundial de la Salud y el resto están entre subregistros o simplemente fallas en el sistema de reporte de las enfermedades. El 95% de los casos están en las Américas. Fíjense que Brasil era uno de los países que más casos tenía. También hay en el Mediterráneo, en el Medio Oriente y en Asia Central. Entonces, fíjense que los países que más tienen son Irán, Afganistán, Arabia Saudita, Siria, Brasil y Perú. Existe también pocos casos, nunca se ha reportado casos ni en Chile ni en Uruguay, y la leishmaniasis tegumentaria es de denuncia obligatoria, es decir, todo caso de leishmaniasis tegumentaria debe reportarse al sistema de salud para que esos reportes lleguen a la Organización Mundial de la Salud y se pueda saber el registro a nivel mundial. ¿Ok? Existe un gran subregistro. En Venezuela desde el año 2000, no me acuerdo ahorita si fue, en el 2015 se prohibió todo este tipo de denuncias, o sea, de reportes. Y cuando salen del ministerio, la verdad es que no se sabe si son reales o si están disminuidos a propósito. Entonces, la distribución de la leishmaniasis tegumentaria en Venezuela, fíjense que los lugares donde más hay es toda esta zona. Fíjense que aquí hay lugarcitos donde hay muchísimo. Hay subregistro, porque en Bolívar, bueno, esta es tegumentaria, la tegumentaria puede no haber tanta. Sí, sí, yo he visto tegumentaria en Bolívar también. Aquí hay subregistro. En Bolívar hay un total subregistro, porque yo he trabajado en esta zona y sé que hay leishmaniasis tegumentaria y no está reportada, pero ni uno, ni siquiera en verde. Entonces, fíjense que hay muchos casos en Yaracuy, en Lara, en Trujillo, en Mérida, en Táchira, en Barinas, en Miranda. En Miranda es uno de los focos más grandes. El Atillo tiene muchísima leishmaniasis cutánea. Aquí tienen Aragua, pero también hay en verde, que también es importante, en Anzoátegui hay, en Sucre hay. En verde tienen otros, tienen Aguárico, tienen estos mismos estados que también tienen, hasta Zulia tiene cierta cantidad. Entonces, fíjense que todos los estados tienen así sea una manchita amarilla, ¿ok? O una manchita verde. O sea que la leishmaniasis no la agrupamos por focos porque está en todo el territorio nacional, ¿ok? Entonces, la leishmaniasis tegumentaria está en todos los estados de Venezuela, excepto Nueva Esparta, y su incidencia para 2011 era más o menos 5,3 casos nuevos por 100.000 habitantes. Afecta principalmente a trabajadores agropecuarios porque cuando se hacen los conucos, en donde la gente tala nuevas zonas, pues evidentemente esa vegetación es el lugar donde están los vectores y eso los hace susceptibles, porque todo el que se dedique a la tala principalmente. Pues bueno, también se ha visto casos en estudiantes, en amas de casa, eso no los excluye, y las edades más frecuentemente afectadas son entre 15 y 44 años, porque estamos hablando de leishmaniasis tegumentaria. Dijimos que en Venezuela hay tanto Leishmania aviana brasiliensis como Leishmania mexicana, que son los dos complejos mayormente implicados en Venezuela. Entonces, tenemos que el 97% de los casos de presentación clínica de la leishmaniasis tegumentaria en Venezuela es leishmaniasis cutánea localizada. Y después tenemos porcentajes menores de alrededor del 2% de la cutánea intermedia y de la cutánea mucosa, y menos de 1%, gracias a Dios, de leishmaniasis cutáneo difusa, que son los que tienen anergia. Afecta principalmente a hombres más que a mujeres, 60% hombres, 40% mujeres. Y la distribución de los casos, como dijimos, no es que no pueda estar presente a cualquier edad. Fíjense que ha habido hasta o sea, hasta niños menores de 1 año con casos de leishmaniasis visceral. Pero lo más común es que afecte personas entre 15 y 44 años. Digamos que hasta 54 años está relativamente alto. ¿Ok? Se puede estar a cualquier edad, pero lo más común es que ocurra en estas edades, que son los que es particularmente asociado a la época productiva de un ser humano, y esto está asociado principalmente a ocupaciones relacionadas con tala o agricultura. Con respecto a la leishmaniasis visceral,
vemos que para el 2021 a nivel mundial teníamos todos estos países con casos reportados a la Organización Mundial de la Salud. Brasil sigue siendo uno de los países que más leishmaniasis visceral reporta, lo cual por un lado habla bien de ellos porque significa que sí reportan, y por otro lado que bueno, que es difícil de controlar y que no han logrado controlar la enfermedad. Nosotros nos encontramos con menos de 100 casos anuales reportados, pero bueno, en Venezuela también hay muchos subregistros. Fíjense que también hay en África y en India es uno de los países con mayor cantidad de casos eh, anuales. Los datos mundiales. Para el 2018 había 83 países endémicos para leishmaniasis visceral. La población de riesgo, igual que dijimos antes, 1 billón de personas. Y la incidencia es de 30.000 casos nuevos anuales reportados. De esos 30.000, hay un estimado de entre 50.000 y 90.000 casos nuevos. Es decir, los 30.000 son los reportados y se estima que solamente el 25 a 45% son reportados. Por ende, se estima que el número real sea alrededor de 50.000 a 90.000 casos nuevos anuales. La mayoría de los casos ocurren en Brasil, en África Oriental y en India. La incidencia anual es de 500.000 casos nuevos por año en una población de 120 millones de personas. El 90% de los casos están en Bangladesh, Brasil, India, Nepal y Sudán. La leishmaniasis visceral, que en el viejo mundo se llama calazar, nosotros le llamamos leishmaniasis visceral, en América, principalmente hay en Brasil y también hay, pero también hay en Venezuela, Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú, Guayana Holandesa, Guatemala, El Salvador y México. El reservorio, como dijimos, eran los perros y los zorros, es una zooantroponosis porque el reservorio es los perros. El vector pica al reservorio y después de que pica el reservorio se la transmite al hombre. Afecta principalmente niños menores de 4 años, el 60% son niños menores de 4 años y un 40% distribuido entre jóvenes y adultos en edades intermedias, más bien adultos jóvenes que mayores. El agente causal es Leishmania chagassi. La distribución geográfica de la leishmaniasis visceral en Venezuela, fíjense que los estados con mayor prevalencia van a ser principalmente Guárico, aquí sí está Bolívar, que no salía en la clase que les puse antes, Sucre, Anzoátegui, Guárico, en Miranda también hay bastante, ¿ok? Pero hay, fíjense, hay en Zulia, hay en Falcón, hay en Lara, hay en Trujillo, hay en Portuguesa, Cojedes, Carabobo, Aragua, Miranda. Esto es lo que es hoy en día, evidentemente el mapa es viejo, Vargas y Distrito Capital. Incluso en Caracas hay leishmaniasis visceral. Y fíjense que está incluida Nueva Esparta, que estaba excluida de la leishmaniasis tegumentaria. Ok, entonces las áreas endémicas son regiones boscosas, porque evidentemente esto va a estar, acuérdense que el foco no es como tal que esté, lo que importa realmente no es el foco como tal, sino el tipo de región en donde están. ¿Por qué? Porque los flebótomos son malos voladores, o sea que tiene que ser lugares que estén en regiones boscosas, porque el mosquito no va a volar más de 500 metros más allá de su hábitat, ¿ok? La mosquita, Lutzomia, el flebótomo. Entonces, van a ser regiones, son como bolsillitos, son regiones boscosas en el oriente del país, principalmente Sucre, Anzoátegui y Monagas, en la región centro-norte costera, Distrito Capital, Vargas, Miranda, Aragua y Guárico, en occidente Carabobo, Cojedes, Yaracuy, Lara, Trujillo, Portuguesa, Bolívar y Zulia. Pero también hay en otras áreas xerófilas, como Falcón y Nueva Esparta, que a pesar de que son xerófilos, los flebótomos sobreviven y son capaces de transmitir la enfermedad y hay ciclos que mantiene, el reservorio mantiene los nichos epidemiológicos de la enfermedad. Entonces, fíjense que entre el año 1996 y el 2006, que fue la época en la que existía un programa que se llamaba de endemias rurales que manejaba el Instituto de Medicina Tropical, que es fundado por el doctor Convit. Fue cuando más casos se diagnosticaron. Eso funcionó más o menos como hasta el 2005 o 2006, y a partir de ahí los números volvieron a bajar como si no existieran. Evidentemente, lo que está ocurriendo es que ya no hay un programa de control con búsqueda activa de casos.
y por ende disminuyó la casuística, ¿ok? Lo cual no significa que no hay, sino que probablemente hay un gran subregistro y una cantidad de gente que o se hizo inmune o se murió por leishmaniasis visceral porque nadie se está ocupando de hacer el diagnóstico. La tasa de incidencia, bueno, pues entonces si vemos eso mismo que vimos antes por población, vemos entonces que del 96 al 2005 fueron las fechas en las que más se hizo diagnóstico porque más pacientes se evaluaron hasta el 2004. Entonces, los estados en aquella época que se evaluaron, fíjense que no significa que no se hayan evaluado los otros, pero donde se consideraron mayores prevalencias fueron o incidencias, porque es una tasa de incidencia, casos nuevos, fue en Cojedes, en Guárico y en Sucre. Y esos son los tres estados con mayor prevalencia a nivel nacional, ¿ok? Entonces, mientras que el promedio de Venezuela es 0,03 casos por año para el 2014, se consiguió que en Cojedes la tasa es aproximadamente 0,3, que en Guárico es 0,2, 0,2.5, o sea, 0,2, o sea, casi 0,3, ¿ok? O sea que fíjense que es como 100 veces más grande en Cojedes, Guárico y Sucre. Esos son los tres estados que se tienen que aprender que tienen más leishmaniasis visceral. Es más prevalente en hombres que en mujeres, 70% hombres, 30% mujeres. Bueno, y esa es la epidemiología como tal de lo que son las ambas leishmaniasis que vi. Ahora vamos a hablar un poquito de los hospedadores intermediarios de esta enfermedad. Entonces dijimos que era una enfermedad metaxénica y que por ende necesitamos un vector para que el parásito sea inoculado al hospedador accidental, que es el que nos interesa, ¿ok? Evidentemente que también para el hospedador definitivo, pero nosotros nos. Entonces, el vector es del género Lutzomia en las Américas, en el Nuevo Mundo, y Phlebotomus en el Viejo Mundo, Europa, Asia y África. Es un parásito que tiene, sí, bueno, también son parásitos. Es un vector que tiene metamorfosis completa u holometabólica porque tiene al adulto, después tenemos al huevo, tenemos a la larva y tenemos la pupa. Y cada una de estas formas evolutivas es distinta a la otra. Hay cambios estructurales morfológicos importantes que diferencian uno de la otra, ¿ok? Del adulto, a diferencia del otro tipo de metamorfosis. Ajá. Ellos son como unas mosquitas de paticas largas, muy peludos, que van a tener, pues bueno, un tórax prominente, pero lo más importante es que tienen estas alitas que ustedes están viendo aquí, que tienen forma de V de vaca, V de Venezuela, ¿ok? Siempre están paraditas así, ¿ok? Y además de eso, tienen muchos pelitos, que son estos pelitos que ustedes ven acá. Y esas son las características primordiales que nos permite hacer el diagnóstico o sea, que nos permite identificar a este vector, ¿ok? Es una hembra porque no vemos aquí genitalia. Esta es una hembra. Son pequeños, miden más o menos 1,5 a 3,5 milímetros de tamaño. Son de color pajizo o como amarillito, entre amarillito y marrón, ocre. La cabeza tienen unos ojos grandes, fíjense los ojos aquí. Las antenas son largas, que son estas que ustedes están viendo acá, aquí y acá. La probóscide es corta, que es esto con lo que está picando, pero que está tapado por esta pata, esto que está acá. El tórax es giboso, o sea que forma una jiba. Son muy peludos y tienen las patas largas. Las alas, como les dije, son en V y peludas también. Fíjense que tiene muchos pelitos en el borde, ¿ok? El abdomen es largo, la hembra tiene una extremidad posterior redondeada donde está la espermateca, y el macho tiene lo que se llama una terminalia o genitalia, que ya la vamos a ver. Entonces el macho, aquí se ve muy mal, pero lo van a ver mejor. O sea, esto es como si fuera un gancho con unas espículas por donde agarra a la hembra que tiene más bien la parte posterior redondeada. Entonces la hembra es la única que es hematófaga, el macho no es hematófago, solo las hembras transmiten leishmaniasis. Entonces, alas en V, fíjense que cuando lo ven aquí, tiene las alas en V y están cubiertas de pelos. Esa es la principal característica resaltante. El hábitat de los flebótomos son selvas húmedas, o sea, áreas vegetales húmedas, boscosas, que tengan, perdón, sitios oscuros, que sean húmedos. Ellas se meten en los huecos de los árboles o en las cuevas, debajo de las piedras,
pero también pueden sobrevivir no solamente en esas áreas boscosas, sino también en áreas xerófilas, áridas, escondiéndose en estos sitios oscuros y en la naturaleza. Ellos solamente sobreviven a alturas entre 500 y 800 metros sobre el nivel del mar. No están ni más abajo ni más arriba. Son sensibles a la luz solar y al viento, aunque los atrae la luz artificial, y por eso ellos siempre están en esos huequitos de la vegetación escondiéndose. Son crepusculares, o sea que tiene que bajar el sol para que ellos piquen, es en la tarde, crepusculares significa que es cuando está yéndose el sol, o sea que es más o menos como a las 6 de la tarde, y nocturnos. Entonces, durante el día se refugian en las grietas de los muros, en las cuevas de los roedores, en los establos, en paredes y techos de habitaciones oscuras o que tengan, por ejemplo, paredes de bareque que tengan huequitos, huecos donde ellos puedan esconderse. Y en material orgánico en descomposición como desechos domésticos. La picadura es de corta duración, es rápida, es silenciosa sobre la piel desnuda que esté expuesta. Ellos son malos picadores, ellos no pican a través de la ropa, ellos tiene que estar la piel expuesta. Además de eso, son malos voladores, ¿ok? Ellos no se van muy lejos de su hábitat. Ellos, más o menos, el radio es como 500 metros alrededor de su hábitat. El vector principal de la leishmaniasis tegumentaria se denomina, el género y la especie es Lutzomia panamensis, y el vector principal de la leishmaniasis visceral es Lutzomia longipalpis. ¿Ok? O sea, fíjense que tenemos género y especie para cada una de las leishmaniasis. Los reservorios epidemiológicos, que ya lo habíamos visto ya también porque vimos los ciclos biológicos, vamos a tener que la tegumentaria son principalmente roedores, pero también marsupiales, como los rabipelados, y perezas. ¿Ok? Y el reservorio epidemiológico de la leishmaniasis visceral van a ser perros. Y al perro con leishmaniasis tienen dermatitis. Fíjense que este perro con leishmaniasis visceral, la que para nosotros es leishmaniasis visceral, le produce al perro úlceras. Entonces se le produce una dermatitis, produce atrofia muscular al perro, le produce alopecia, va perdiendo el pelo y le produce úlceras. También puede ser zorros o caninos salvajes. Eh, ¿Cómo prevenimos o cómo cortamos la cadena epidemiológica de leishmaniasis, tanto visceral como tegumentaria? Pues bueno, primero eh, tenemos que estar claros en que es imposible eliminar los estadios evolutivos previos al adulto porque los criaderos son muy variados y es la vegetación, o sea, ni modo que uno destruya la vegetación y no permita que haya verde. O sea, el destruir la vegetación es incompatible con la vida humana y del resto de los animales del planeta. Entonces, no podemos atacar las formas evolutivas previas al adulto. Entonces, la medida profiláctica esencial es educación para la salud, a la protección, a las personas que se encuentran en áreas de riesgo con protección individual, que incluye el uso de ponerse camisas en el momento en que van a trabajar la tala, o uso de mosquiteros impregnados con insecticida residual o tela metálica en las puertas y ventanas si el riesgo es porque hubo eh, cuando las personas van a un lugar y lo ocupan. Cuando se estaba ocupando recientemente un área que era bosque y se taló para generar casas, esos lugares normalmente están infectados. En Caracas, todos los que vivimos cerca del Ávila o de montaña, pues bueno, también tenemos riesgo porque en esas zonas también va a haber lutsomia bueno, pues porque vivimos rodeados, gracias a Dios en Venezuela existe mucha vegetación en Caracas. Entonces los reservorios no son erradicables porque es muy difícil erradicar ratones, roedores salvajes, marsupiales, evidentemente que el perro probablemente, pero pobre perro, porque son animales silvestres, ¿ok? Este es una zoonosis. El control entonces de leishmaniasis, particularmente de leishmaniasis visceral, se hace directamente sobre el perro enfermo y sobre los humanos. Entonces, a los perritos cuando están infectados se les hace diagnóstico serológico y normalmente todo perro que tenga clínica o aunque no tenga clínica que esté infectado,
normalmente se elimina. No se les puede dar tratamiento, no se les da tratamiento porque es muy costoso, sino que lo sacrifican. Evidentemente, pues si el perro es tuyo, le puedes comprar el tratamiento y darle tratamiento, pero lamentablemente es muy costoso. Y no existe vacuna contra leishmaniasis. El principal entonces medida va a ser educación para la salud, darle tratamiento a las personas infectadas y la protección individual y el uso de los mosquiteros, uso de mosquiteros impregnados con insecticida residual o tela metálica en las casas. Y ven, como ven aquí, esto es muy típico, una casa muy típica venezolana. Si ustedes viajan al interior de Venezuela, van a ver que hay muchas montañas con casitas de bahareque y techo que puede ser de palma o de zinc. Y todas estas personas que viven rodeadas de vegetación, evidentemente, viven en zonas de riesgo para leishmaniasis. Podría hacerse fumigación, pero igualito estarías eliminando al adulto, pero sigue estando las formas evolutivas en la vegetación como tal. ¿Alguna pregunta?